En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer allí unos versículos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice en la versión NBI, la última parte, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio definitivamente de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor no es el miedo. El temor no es no, me tengo que estar escondiendo. No. El temor es el respeto al Señor. El principio de la sabiduría es el respeto al Señor y a sus cosas. Casi invirtiendo los versículos, Salomón, era el hombre más sabio que hubo. Lo comenzó al revés. Comenzó a decirlo al revés, que hay que adquirir sabiduría, conocimiento, que los simples son ayudados, que le da sagacidad a los jóvenes. Alguno dirá el conocimiento, la sabiduría, el leer, el estudiar. No, el temor o el respeto a Jehová. Y esta es la clave, es la clave. Una de las cosas que a veces se pierde es el temor al Señor, el respeto al Señor. Como cuando uno se acerca a la presencia del Señor y dice, es Dios, Él me ama, es bueno, me recibe de cualquier manera, acá estoy, Señor, total vos me conocés así como soy y acá estoy. Eso no es tener temor de Dios. Eso es ser maleducado. Maleducado. El temor de Dios y el tener reverencia de Dios me va a llevar a acercarme a su misma presencia con eso, reverencia. Hace muchos años yo era un jovencito. Había un pastor que en su prédica, nos enseñó y nos dijo, cada vez que ustedes se acerquen a la presencia de Dios, ya sea para orar, ya sea porque vienen al culto, ya sea porque se están acercando a Él, pídanle que los limpie con su sangre. Un gran consejo, el consejo de un hombre sabio. Nos enseñaba a tener reverencia por Dios. Ya por el solo concepto
de decir que Dios es santo, santo, santo. Lo decíamos días pasados cuando Isaías vio aquellos seres angelicales, los querubines. Dice que le decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice que con 2 alas cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, porque no podían verlo, y con 2 volaban. Cubrían sus pies como si los mismos hubiesen tenido polvo. Si aquellos seres angelicales que ven la presencia de Dios y se mueven de esta manera y lo relata de esta manera: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuánto más nosotros, sus hijos, después de haber recibido a Cristo como su Salvador y haberle pedido perdón por nuestros pecados, y somos hijos, nos enseña a acercarnos con reverencia? Hubo un rey en una oportunidad que él había salvado su pellejo, le había perdonado la vida Saúl. Y la orden de Dios había sido, mirá, no tenía que quedar nada vivo ahí, ni las ovejas. Y Saúl tuvo la brillante idea de dejarlo con vida y traer un montón de ovejas y animales. Y cuando lo escucha, Samuel le dice: ¿qué es este ruido de animales? Y Saúl le dijo: lo he visto como una ofrenda para Jehová. Mirá, traje animales para sacrificarlos a Jehová. Y Samuel le dijo: pero la orden de Dios había sido otra. Y venía ahí el rey, que había sido tomado como un botín, pero venía contento y saltando porque ya su pellejo lo había salvado. Y tuvo que ejecutar la orden el propio Samuel. Qué tremendo, ¿no? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras. Cada vez que vengas a la presencia del Señor, tengamos siempre la humildad en el lugar donde estamos de decirle: Señor, lávame con tu sangre. A veces nos creemos tan confianzudos con el Señor y estamos hablando de Dios, de Dios. Tener esa sabiduría nos va a dar una cuota de humildad, porque nos vamos a dar cuenta que siempre dependemos de Dios y que siempre le vamos a tener que decir: lava mis pies, mis manos, mi corazón. Miren, cuando el Señor quiso lavar los pies de los discípulos, que Pedro no quiso, ¿se acuerdan que Pedro no quiso? Dijo: de ninguna manera, Señor. Y el Señor le dijo: si no te lavo, no tenés parte conmigo. Y ahí Pedro, cuando le dijo, dice: no, Señor, lávame todo íntegro. No, le dice: lo que está limpio está bien. Vení que te lavo los pies. Cada día nosotros necesitamos que Dios nos lave los pies. Cada día. No hay día que no necesitemos que no nos lave los pies. Necesitamos de esto, que es la sagacidad, para darnos cuenta cuál es nuestro estado. Necesitamos ser lavados todo el tiempo. Algunos lo toman al revés. Dicen, cuando escuchan a alguien que dice: uy, Señor, lava mis pies, mis manos, mi corazón, está al lado del otro que pensó y dice: ¿qué pecado tendrá? ¿Qué pecado habrá hecho? Y es el pecado de la vida, el del roce nada más, el de levantarnos de la cama y pisar el piso, el suelo. Es esa dependencia que tenemos que tener
del Señor, esa sabiduría. Miren, Salomón, que fue el que escribió estos proverbios, por allí algunos entendidos dicen que algunos de los proverbios, los últimos, no los escribió él, dice algunos, dice los proverbios de Salomón, y creo que los habrá escrito él. Lo digo creyendo, afirmándolo. Era tan sabio que allí en Primera de Reyes, en el capítulo 3, habla de un episodio. Y fue el episodio que había dos mujeres que habían tenido cada una un hijo, nacieron en la misma fecha. Pero una de ellas lo aplastó a uno de sus niños cuando giró durmiendo y se dio cuenta que había muerto. Tomó su hijo muerto, se lo puso a su amiga que estaba ahí cerquita, en esa misma habitación seguramente, y le cambió y agarró su hijo, el hijo de la bebé vivo, y se lo quedó ella. La que quedó con el hijo muerto cuando se levanta a la mañana, dice las Escrituras que lo vio, lo miró, lo examinó y dijo, este no es mi hijo. Ni bien había luz natural, lo miró y dijo, no es mi hijo. Y fueron a ver a Salomón, las dos, y le dijo, la que tenía el hijo muerto, le contó lo que había pasado y dice, esta mujer me cambió mi hijo. Y la otra mujer decía, no, es mi hijo. Claro, en aquellos años no existía el ADN. Hoy con una muestra de sangre se saca el ADN. Miren qué maravilla esto también, ¿no? Esta maravilla permitida por Dios, que, abro un paréntesis, le dio sabiduría al hombre para ir avanzando en determinadas cosas. El ADN. ¿Quién cree usted que permitió el desarrollo del ADN? ¿Quién cree usted que dio esta sabiduría, este conocimiento? Y los que vendrán. El tema está que Salomón no tenía los ADN y él meditó y reclamaba a las dos el mismo hijo. Entonces le dijo a uno de los guardas, tráiganme una espada. Vamos a partir el niño en dos. Y vamos a darle la mitad a cada mujer. Cuánta sabiduría, ¿no? La que era madre del niño dijo, ¡no le hagan daño! ¡Dénselo a ella! Y la otra dijo, de ninguna manera. Partamos el niño en dos y mitad para cada uno. Y Salomón dijo, denle el niño a aquella mujer que lo quiere dejar vivo y que se lo den a otra, porque ella es la madre. Qué detalle. En algo tan sencillo, siendo sabio por tener temor de Dios, porque no es la cantidad de libros que edifican. Decía allí en Oseas, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Le faltaba el conocimiento de Dios, claro. Es que cuando uno no tiene el conocimiento de Dios es cautivo y a veces no hay peor cosa que la ignorancia, porque la ignorancia y el desconocimiento nos llevan cautivos. Y sumémosle la ausencia de temor de Dios y es fatal. El tener respeto, que es temor de Dios, respeto por Dios y por lo que está en la palabra, me va a llevar a ser un hombre y una mujer, nos va a llevar a ser hombres y mujeres que aspiremos a la sabiduría. Los simples, dice la palabra, caen en cualquier hoyo que tienen por delante. Lo he dicho más de una vez, una cosa es ser sencillos y otra cosa es ser simples. El simple es el que cae en el hoyo. Tener la sagacidad de la que habla Salomón. Los jóvenes sagaces para poder interpretar
qué es lo que pueden hacer y qué no, dónde hay pecado y olor a pecado y dónde no. Es la sagacidad, es la sabiduría que necesitamos. Dice en Primera de Corintios, si puede acompáñeme o lo leo, es muy cortito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues, dice Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este versículo, estos dos versículos, a mí me encantan, me gustan, pero me gustan mucho, mucho, en demasía. Dice Pablo que somos administradores, la iglesia, de los misterios de Dios. Y mire que hay misterios de Dios. Yo recién les hablaba la necesidad que la gente reciba a Cristo como su Salvador, le pida perdón por sus pecados. Cuando uno se da cuenta que es pecador, le pide perdón a Dios por sus pecados y le dice, Señor, te pido perdón, lávame con tu sangre. Te recibo como mi Dios, mi Rey, mi Señor. Es un misterio ese, por ejemplo. Vaya usted a decirle a un hombre, a un ateo, vaya a decirle, mirá, ¿querés recibir a Cristo como tu Salvador? ¿Querés que Él limpie todos tus pecados? Se te va a reír en la cara. Decir, Dios no existe. Pedir perdón por mis pecados, yo estoy bárbaro, estoy feliz. No engañes a la gente. Bueno, estamos hablando de misterios. Cuando hablamos de los dones de Dios, hablamos de misterios. De todos los dones, hablamos de misterios. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de misterios. Cuando hablamos de la venida de Jesús, hablamos de misterios. Cuando hablamos de la segunda venida que vendrá en nube de gloria, hablamos de misterios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de misterios. Cuando hablamos del culto, hablamos de misterios. Aún cuando hablamos de demonios, cuando alguno puede decir algo de demonios, hablamos de misterios. Son misterios, somos administradores de los misterios de Dios. Cuando decimos, alguno está enfermo, vaya a las autoridades de la iglesia, impóngale la mano, únjanlo con aceite, oren por los enfermos. Son misterios. Cuando enseñamos la Biblia, son misterios. Somos administradores. Los que estamos en la tierra somos los administradores de turno y Dios nos ha dado esa autoridad. Pero, dice Pablo, se requiere de estos administradores que sean hallados fieles. Es decir, que no es de cualquier manera. Y ya me acuerdo de aquella prédica recibida hace tantos años, más de 40 y pico, muchos años. Jóvenes, cuando ustedes se acerquen a la presencia de Dios, pídanle que los lave con su sangre. Lávame todo, Señor, le dijo Pedro. No, lo que está limpio. Los pies. Está limpio. El polvo de los pies, suficiente para contaminar mi relación con el Señor. Para que no hagamos como aquel rey que dice, bueno, yo me presento de cualquier manera. No.
A veces estoy en mi casa y todo bien, sí, también necesito que me lave con su sangre. Pero cuando estoy entrando en este lugar donde la iglesia se congrega para glorificar el nombre del Señor, no le pido que se haga la señal. No, no hace falta. Los cristianos evangélicos no nos persignamos. No es que hay que persignarse. No es la persignación. Es la sinceridad de corazón, diciéndole al Señor, con mis palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y solo decirle, Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Y de ahí en más, Señor, quiero ser un hombre sabio, una mujer sabia, con conocimiento, para emplearlo bien, como lo empleó Salomón. ¿Qué hubieses hecho vos o qué hubiese hecho yo? Tal vez lo hubiésemos mirado, a ver a quién se parece más, a qué madre se parece más. Pero la genialidad de la espada, tráiganme la espada que vamos a partir el niño en dos. Wow. Wow. Una madre rogando que no lo maten y la otra, sí, quiero la mitad. Oh. Tener la sabiduría para que el Señor nos diga en qué momento, tal cosa, Señor, en qué momento. Vieron que a veces somos un poco arrebatados hasta en los tiempos. ¿En qué momento? Hay dos hermanos que están viniendo hace muy poquitito. Hoy voy a hablar con ellos. Miguel, voy a hablar con vos. Voy a hablar con ustedes, hermanos. ¿Habrán recibido al Señor? Es de sabios tomar los recaudos para que reciban, la gente que encontremos, reciban a Cristo como nuestro Salvador. Que ni uno que entre en este lugar estemos inseguros si ha recibido a Jesús como su Salvador y le ha pedido perdón por sus pecados. Eso es de sabios. Lo doy como consejo a la iglesia. Asegúrese, aun cuando viene el domingo y viene mucha más gente y viene alguno nuevo, asegúrese de ir y preguntarle, bienvenido, Dios le bendiga. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? Y nos da vergüenza. Miren si Salomón hubiese tenido vergüenza cuando le llevaron a aquel chiquito. No tuvo vergüenza. Tráigame una espada. Hay que ser audaces, sagaces, como dice el libro de Proverbios. Hay que ser prudentes, pero sobre todo hay que ser espirituales, con mucho temor de Dios, con mucho temor de Dios. Porque amamos a Dios, porque somos administradores de estos misterios que Dios ha dado. La salvación es un gran misterio. ¿Cómo oirán el Evangelio si no hay quien lo predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo se convertirán si no hay quien presente el Evangelio a los conocidos? No sé con qué ganas habrás venido hoy. Tal vez alguno que oren por su vida, el otro con ganas de venir a alabar al Señor y está bárbaro. El otro, y si hoy le pedimos al Señor, Señor, queremos ser sabios. Quiero tener más respeto por ti, Señor. Quiero tener más temor de ti. Ya expliqué la diferencia entre respeto y temor.
quiero tener más temor para ser un hombre hábil en tus manos. ¿Por qué? Porque soy un administrador de los misterios de Dios y se requiere de esos administradores que sean hallados fieles. Y fieles en todas las áreas, en todas las áreas, para que usted lo medite en su propia casa, para que lo medite ahora. Fiel al Señor. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza por unos momentos.